Vale. Esperamos un poco, como ha dicho Pablo, lo de los 10 segundos, ¿no? Vale. Bueno. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas a la segunda ponencia de la serie de charlas de la Sociedad de Estudios Hegelianos. Y bueno, antes de nada y para dar un poco de tiempo a las personas que se vayan conectando, quería recordaros que las charlas seguirán teniendo lugar cada martes durante este mes de junio. Y bueno, es un placer poder presentaros al ponente que tenemos hoy aquí con nosotros, Miguel Herzenbaum. Bienvenido. Gracias, Miguel muchas gracias. es doctor y profesor en filosofía y es también abogado. Actualmente es docente en las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Además, colabora como investigador en el CONICET y es miembro del Grupo de Estudios Hegelianos de la Universidad de Buenos Aires. Fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET y de DAAD y ha realizado estancias de investigación en las universidades de Colonia, de Heidelberg y de Lovaina. Su investigación doctoral trató sobre el tema de la antinomia de la razón pura en Kant y su recepción en Hegel, y sus intereses son el idealismo trascendental, el idealismo alemán, la filosofía moderna y la filosofía del derecho. En este momento continúa su investigación sobre el diálogo entre la filosofía kantiana y la filosofía hegeliana, y así como también los vínculos que se dan entre la filosofía jurídica contemporánea y la filosofía moderna. Miguel es autor de numerosos artículos especializados y además ha publicado recientemente, en el año 2018, en la editorial Alamanda, La antinomia de la razón pura en Kant y Hegel. Esta tarde nos va a presentar una ponencia titulada De la antinomia del concepto al método. Bienvenido, Miguel, y Bueno, cuando muchas quieras gracias. te cedo la palabra. Bueno, muy amable, muchas gracias, Leire. Primero que nada, agradecerles a los miembros de la sociedad que me hayan invitado. Y bueno, comienzo a leer. Bien, en el presente trabajo quisiera ocuparme de la ciencia de la lógica de Hegel. Me propongo considerar esta obra en relación con la crítica de la razón pura de Kant, con el objetivo de aclarar algunos aspectos de la lógica hegeliana. Abordaré tres ejes temáticos: la antinomia, el concepto y el método. A modo de síntesis, puedo adelantar que con el tratamiento hegeliano de la antinomia, descubriremos cómo Hegel reelabora la noción de concepto y cómo esto supone una reformulación integral del proyecto de autoindagación de la razón que había pensado Kant. En segundo lugar, el tratamiento del concepto nos llevará a una reelaboración de los límites epistemológicos que Kant había trazado para los conceptos puros y, en consecuencia, a una reelaboración de los conceptos de objeto y verdad. Por último, esto nos conducirá a una pregunta por el método de la autoindagación. La antinomia. Seguramente todos recordarán la antinomia de la razón pura. Se trata de un descubrimiento que Kant presenta en la dialéctica trascendental de la crítica de la razón pura, de acuerdo con el cual la razón caería en un estado de contradicción cuando pretende tener conocimiento sobre las ideas cosmológicas. Se trata más concretamente de 4 conflictos que versan sobre la extensión del mundo en el espacio y el tiempo, la composición última de los cuerpos, la existencia de una causa libre y la existencia de un ser necesario. El estado antinómico en el que se encuentra la razón al abordar estas asignaturas consiste en que para cada una de estas preguntas la razón puede presentar 2 respuestas, contradictorias y por igual demostrables. Como recuerdan, la antinomia sirve según Kant como prueba indirecta del idealismo trascendental. Quien adopte el realismo trascendental llegará a la antinomia, siendo la única solución adoptar precisamente el idealismo trascendental. Adoptar el idealismo trascendental consiste básicamente en reconocer la idealidad del espacio y el tiempo y la limitación de los conceptos puros del entendimiento al terreno de la experiencia posible. En consecuencia, las representaciones puramente racionales de lo incondicionado
esto es, las ideas trascendentales, entre las que se encuentra la idea de mundo precisamente, podrán tener una función regulativa, pero no un uso epistemológicamente legítimo de carácter objetivo. Es decir, como no se aplican legítimamente a la experiencia posible, expresan solo una necesidad subjetiva de la articulación de nuestro conocimiento de manera sistemática. Pero no se puede suponer que brindan conocimiento de un objeto o de la experiencia posible. Al sobrepasarse este límite, se cae precisamente en la antinomia. Cuando Hegel aborda la antinomia de la razón pura, lo hace con una mezcla de respeto y reproche. El respeto se basa en creer que con la antinomia Kant había descubierto algo fundamental sobre la razón. El reproche, en cambio, se basa en los límites que Kant le puso a su descubrimiento. Aquí voy a decir una frase que me escucharán decir nuevamente más adelante. Se podría decir que Hegel reconoce la importancia del descubrimiento kantiano, pero le imputa a Kant no haber comprendido el verdadero significado filosófico de su descubrimiento. Veamos cuáles son los problemas que Hegel ve en la formulación kantiana de la antinomia y qué pasa si uno logra sobrepasar esa formulación deficiente. Hegel cree que con el descubrimiento de la antinomia, Kant había descubierto una faceta central de la razón o del pensar puro. Esto es, que la razón es en sí misma contradictoria. Ahora bien, el problema de la formulación kantiana de la antinomia es que Kant restringe este descubrimiento al terreno de la cosmología racional y que Kant involucra a la sensibilidad en la formación de la antinomia. Es decir, para Kant la razón no es antinómica siempre en todas sus especulaciones. La razón se vuelve antinómica cuando entra en el terreno de la cosmología racional, cuando pretende tener conocimiento objetivo sobre el mundo, entendido como lo incondicionado para los objetos espaciotemporales. A su vez, en Kant, la razón pura, stricto sensu, no es contradictoria por sí misma. La razón pura no genera por sí misma las contradicciones que encontramos en la antinomia. No es que la razón sola, trabajando con sus silogismos y con el principio de la razón pura, llega por sí misma a estas contradicciones. Si estudiamos detalladamente cómo se forma la antinomia, veremos que la antinomia requiere de la participación de tres facultades: la razón, el entendimiento y la sensibilidad. La razón brinda los silogismos, prosilogismos y el principio de la razón pura. El principio de la razón pura es el principio que ordena buscar para todo lo condicionado dado un incondicionado. En virtud de este principio, la razón puede proseguir silogismos ascendentes y deducir las tres representaciones de lo incondicionado, las tres ideas trascendentales. Pero las ideas trascendentales, o en este caso las que nos interesan a nosotros, las que caen bajo la idea de mundo, es decir, las ideas cosmológicas, no son contradictorias en sí mismas. Por otra parte, la formación de las ideas cosmológicas requiere de la actividad del entendimiento. Y digo actividad porque no debemos olvidar que las representaciones no son cosas en la mente, sino actividades. Aquí hay algunas dificultades técnicas a la hora de explicar la vinculación entre las categorías, las ideas cosmológicas en particular y las ideas trascendentales en general, pero básicamente podemos resumirlo diciendo que las ideas son categorías extendidas. Las ideas se forman utilizando las síntesis propias del entendimiento puro y extendiendo esta síntesis hasta lo incondicionado, bajo el mandato del principio de la razón pura. Así, las ideas cosmológicas se formarían por medio de una actividad de síntesis puramente conceptual, propia del entendimiento, extendida hasta lo incondicionado gracias al principio de la razón. Ahora bien, la antinomia no se forma cuando la razón prosigue lo incondicionado por medios puramente conceptuales. Se forma cuando a esto se agrega la sensibilidad, es decir, cuando se pretende construir o tener un objeto en la sensibilidad acorde con lo pensado en la idea cosmológica. La explicación de esto puede resultar un poco antiintuitiva, pero se debe a la diferencia que hay entre la síntesis puramente conceptual y la síntesis empírica. Kant cree que la síntesis puramente conceptual, esto es, la síntesis categorial no vinculada a la forma del tiempo, no posee duración. Y al no poseer duración, puede representar conceptualmente lo incondicionado de forma inmediata. En cambio, cuando a la síntesis categorial se le agrega el tiempo, se le agrega también duración.
Y cuando se le agrega duración, la síntesis que pretende extenderse hasta lo incondicionado no puede estar completa inmediatamente. La síntesis de los elementos requiere un determinado tiempo, y con esto se hace imposible alcanzar lo incondicionado, entendido como un infinito en acto. Pero también se hace imposible alcanzar lo incondicionado, entendido como una condición incondicionada, porque la sucesión temporal siempre permite la incorporación de una condición ulterior más remota. En resumen, la razón busca representar lo incondicionado a través de a través de distintas actividades de síntesis. Estas representaciones son posibles por vías puramente conceptuales, aunque sin validez epistemológica, por no representar objeto alguno de la experiencia posible. Estas representaciones puramente conceptuales no son en sí mismas contradictorias, pero cuando pretendemos conocer o tener un objeto acorde a ellas, caemos en contradicciones. Pues buscamos lo incondicionado en la experiencia posible, lo cual se puede presentar de dos formas, como infinito en acto o como condición incondicionada, y ambas posibilidades son refutadas encerrándonos entre dos posiciones contradictorias pero falsas, lo cual es un absurdo lógico. La salida, como ya dijimos, se da al adoptar el idealismo trascendental. Reconocer que no hay tal incondicionado en la experiencia posible, reconocer la idealidad de espacio y tiempo, y realizar la crítica de la apariencia ilusoria, es decir, reconocer que los conceptos de la metafísica especial no brindan objeto. Ahora sí, volvamos a Hegel. ¿Qué ve Hegel en la antinomia de Kant y por qué es tan crítico? En la antinomia, Hegel ve un mal tratamiento por parte de Kant de lo conceptual y una indebida concepción de lo incondicionado. Básicamente, Hegel dice que la antinomia es un acierto. Kant acertó al descubrir que la razón genera contradicciones. Ahora bien, todo lo demás que Kant dijo sobre la antinomia está mal. La antinomia no se acota al terreno cosmológico, no versa sobre el mundo, sobre su extensión, sobre su composición, no versa sobre la materia, la libertad, el ser necesario. Las antinomias además no son cuatro, son infinitas. Y quizá el punto más importante, la antinomia no depende de la sensibilidad. Digo que este es el punto más importante porque lo que va a hacer Hegel es mostrar que la antinomia puede reformularse en términos puramente conceptuales. Pero al hacer esta reformulación vamos a tener que hacer dos cambios. Primero, cambiar la manera en que pensamos lo conceptual. Segundo, cambiar la manera en la que pensamos lo incondicionado. Más allá de la crítica interna a los argumentos que se presentan en la primera y segunda antinomia, Hegel dice que lo que Kant no ve es que la antinomia se basa en un movimiento y oposición al interior del concepto, entre dos lados o momentos del concepto. Las antinomias primera y segunda no se basan en una idea de mundo, sino en la idea de cantidad. Es el concepto mismo de cantidad el que es antinómico. ¿En qué consiste este carácter antinómico? ¿Y cómo se puede formar una antinomia puramente conceptual? Cuando Kant busca determinar la extensión completa del mundo en el tiempo, debe retroceder de un evento a un evento más lejano en el tiempo, condición del evento antes mencionado. Es decir, comenzamos con el evento presente 1, retrocedemos a un evento anterior 0, que es condición del evento 1. Como el evento 0 no es incondicionado, no podemos terminar ahí. Debemos retroceder más y buscamos el evento menos 1, menos 2, menos 3, etc. En cada evento que nos detengamos, tendremos que retroceder más lejos, formando así una serie de condiciones. Lo incondicionado se alcanzaría si se completa la serie de una de estas dos maneras, ya sea alcanzando una primera condición incondicionada, es decir, el primer evento del tiempo, o ya sea completando la serie infinita de eventos pasados, un infinito actual. Como vemos, Kant piensa lo incondicionado como una serie de condiciones. La completitud de la serie se da acumulando condiciones, a su vez condicionadas, cada vez más remotas en la serie, con la consecuencia de no poder terminar nunca de completar la serie. Esto es lo que Hegel va a llamar mal infinito o infinito malo. El infinito malo es una indebida concepción de lo incondicionado, de acuerdo con la cual se piensa lo infinito como conformado por una acumulación de elementos finitos. Como ninguno de los elementos finitos puede ser la condición última, el retroceso en la serie no tiene fin. Y como la totalidad
es buscada por acumulación de elementos finitos, siempre hay un nuevo elemento finito que se puede agregar sin completar la totalidad. Frente a esta representación de la antinomia asociada a la sensibilidad, Hegel va a proponer primero una reformulación matemática y en segundo lugar una reformulación estrictamente conceptual. Lo que en Kant se presenta como una búsqueda de la primera condición del mundo en el tiempo, en términos matemáticos, sería una adición sucesiva para alcanzar lo infinito. Agregar al cuanto o cantidad determinada un nuevo elemento para abarcar la totalidad de la cantidad. Pero esta representación matemática de lo que Kant hace sobre el tiempo todavía no expresa de manera verdaderamente conceptual el fundamento y origen de la antinomia. El movimiento del concepto no consiste en agregar unidades a una cantidad dada. Aunque esta tarea de agregar unidades ya se alejó un poco de lo representacional, porque ya no se ocupa de lo que ocurre en el tiempo, sigue vinculada al mal infinito, a la forma de una serie que no representa adecuadamente lo incondicionado. Lo que debemos descubrir es que la agregación de cantidades se basa en una oscilación entre lados del concepto. El concepto de cantidad determinada, es decir, un cuanto determinado, debe contener en su interior una pluralidad continua, pero también una cantidad discreta. Debe contener muchos unos autónomos que le den su carácter plural, múltiple, de ser cantidad precisamente, pero deben ser todos partes de un uno mismo y por tanto elementos de un continuo. Es decir, ese uno, que es el cuanto, debe continuarse en la pluralidad de elementos que él contiene. A su vez, el cuanto o cantidad determinada debe tener un límite que lo hace ser la cantidad determinada que es. Pero ese límite, a su vez, debe remitir aún más allá del límite, debe remitir a lo que se encuentra por fuera de sí, siendo que lo exógeno es tan determinante de su cantidad como lo efectivamente abarcado por él. Así, pensar la realidad a partir de los conceptos de cantidad y cuánto supone articular estos elementos contradictorios. Debemos decir que lo que constituye la realidad es continuo, pero es discreto, que tiene límites definidos, que dichos límites y lo que se encuentra en su interior es lo constitutivo de lo que el objeto es, pero que esto interior solo es lo que es en función de su referencia a lo que está más allá de tal límite, es decir, de lo que la cosa no es. Pensar la cantidad, pensar el objeto en función de la cantidad, pretender constituir una ontología en función de la cantidad, es unir y venir entre estos lados. Si pretendemos detenernos en uno solo de estos lados, si pretendemos que solo uno de estos lados tenga la preeminencia, que sea el único de los elementos constitutivos de la realidad, entonces ese mismo lado, independizado, autonomizado, hará su papel y nos pondrá en evidencia. Remitirá inevitablemente al opuesto, al otro momento del concepto, el cual demandará nuestro reconocimiento y anulará la tarea de constitución llevada a cabo únicamente con el momento inicial del concepto. En esto consiste la contradicción. Cuando son tomados de manera autónoma, cada lado del concepto descompone lo realizado por el otro. O sea, que el movimiento que vemos en el concepto es una referencia recíproca entre lados o momentos del concepto. Cuando se pretende constituir un objeto únicamente con uno de estos lados, esta tarea de constitución se hace imposible y se impone la necesidad de su opuesto. El concepto nos hace oscilar. Si el pensar pretende darle primacía al límite, se impone el más allá del límite. Si pretendemos concebir la totalidad en función del más allá del límite, se impone el límite. Cuando este movimiento no es comprendido a nivel puramente conceptual, es que surgen representaciones matemáticas, imaginativas, sensibles de esta contradicción. El movimiento del límite al más allá del límite y su retorno al límite se presenta a nivel representacional como el extenderse de una línea hasta su límite último, es decir, hasta su primer elemento, luego el extenderse más allá de este límite en un elemento exógeno, es decir, un nuevo punto o un nuevo elemento pasado que quedó fuera de la línea o serie, su agregación al todo, lo que sería un regreso al concepto de límite, y volver a empezar.
Lo que se ve como un retroceso en línea recta, agregando nuevos elementos sensibles o unidades matemáticas, en realidad es un ir y venir entre lados del concepto. En este consiste el verdadero fundamento lógico de la antinomia kantiana. Su expresión puramente conceptual, depurada de lo sensible. Ya no requiere del tiempo, ni versa sobre el mundo, la materia, etc. Se produce a nivel puramente conceptual a través de una contradicción entre momentos opuestos del concepto. En este caso, el concepto de cantidad. Y como la antinomia ya no tiene que ver con el mundo, ni requiere de lo sensible, puede extenderse a todos los conceptos. En efecto, Hegel cree que hay infinitas antinomias, que todos los conceptos son antinómicos. Esto nos lleva a algunas conclusiones de la primera parte, ¿no? En primer lugar, el concepto no es una nota común ni una actividad de síntesis formal que se impone a un múltiple brindado por otra facultad. El concepto se parece más a un sistema de referencias internas, con una multiplicidad de momentos solados. Esta referencia permite que los momentos se integren y conformen una estructura sistemática más compleja, más abarcadora. Todo esto es pertinente porque tendrá efectos en el método con que se lleva a cabo la lógica de Hegel. Esta estructura del concepto es lo que permite que Hegel deduzca las categorías del pensar a través de una deducción inmanente. En otras palabras, en la autoindagación de la razón o del pensar puro, Hegel va a poder estudiar todo lo que compone a este pensar siguiendo el movimiento interno del pensar. Es decir, siguiendo las referencias internas de cada categoría a las siguientes, sin necesitar el auxilio de un hilo conductor externo, cuyo origen y fundamento la razón no pueda explicar. En segundo lugar, esto supone obturar aspectos fundamentales del proyecto crítico kantiano. En pocas palabras, la separación tajante entre una analítica y una dialéctica se cae. Como todo concepto es contradictorio, no tiene sentido separar el terreno de una lógica de la verdad del de una lógica de la apariencia ilusoria, como había hecho Kant, ¿no? Ya la contradicción no sirve como parámetro de lo falso, y en consecuencia se mezcla lo dialéctico con la ontología. Por otra parte, así como Kant llama a la dialéctica crítica de la apariencia ilusoria, podríamos decir que con la caída de esta frontera también se mezcla la ontología con la crítica. En tercer lugar, la antinomia ya no será prueba indirecta del idealismo trascendental. Pasamos entonces a considerar la lógica del concepto. Concepto y apercepción. Como me detuve demasiado en la antinomia, en lo siguiente seré un poco más sintético y esquemático. Aquí me interesa considerar la discusión de Hegel de los límites epistemológicos de las categorías puras del entendimiento que Kant ha trazado. En el comienzo de la lógica subjetiva, Hegel vuelve sobre un descubrimiento kantiano. Se trata en este caso de la percepción trascendental. El tratamiento que Hegel le dará a la percepción es parecido al que le dio a la antinomia. Se trata de un descubrimiento legítimo que Kant malinterpreta. ¿En qué consiste la legitimidad del descubrimiento? Según Hegel, en el concepto de yo trascendental, Kant ha descubierto el concepto de concepto y su carácter productivo. Esto es, Kant ha descubierto que el concepto puro genera su objeto. Ahora bien, Kant no reconoce las consecuencias filosóficas de su descubrimiento debido a ciertos supuestos dogmáticos. Kant limita las implicancias de su descubrimiento al sostener que el concepto puro no brinda conocimiento por sí mismo, sino que requiere de la intuición. Segundo ítem sería, el objeto en general brindado por el concepto puro no es objeto en realidad. Bien, veamos esto. Según Hegel, Kant no llega a las últimas implicancias de su descubrimiento por adoptar supuestos dogmáticos sobre lo que es ser objeto, sobre lo que debe entenderse por conocimiento, y por una separación injustificada entre forma y contenido. Según Hegel, Kant presupone que las categorías son formales y subjetivas. En consecuencia, carecen de un contenido propio, el cual debe ser proveído por la sensibilidad. De esta forma, el conocimiento y la objetividad resultan dependientes ya no del concepto, sino de una facultad exógena al pensar. Es decir, son dependientes de la sensibilidad, de la referencia a la experiencia posible. Como las categorías son formales y no pueden darse contenido,
se entiende que el objeto ha de ser únicamente el objeto de la experiencia posible, mediado por la intuición. Con esto se degrada el objeto del concepto puro a un estatuto inferior y se niega a su saber el estatuto de conocimiento. Entonces, en pocas palabras, Kant presupone que el objeto del concepto no es objeto, que el saber de este objeto no es conocimiento objetivo y que para que se cumplan los parámetros que él ha establecido para la objetividad y el conocimiento, se requiere de un elemento exógeno al pensar, lo sensible. En razón de esto, Hegel cree que Kant ha invertido por completo el sentido de su descubrimiento. Ya no es el concepto el que conforma la objetividad, sino que Kant hace depender la objetividad de aquello que es ajeno al pensar. Más aún, ni siquiera el objeto de la experiencia es, si se me permite el término, la verdad en sentido fuerte, pues sigue siendo algo meramente subjetivo que no se corresponde con la cosa en sí. Hegel parece advertir la repetición de un determinado movimiento en Kant. Primero, el objeto del concepto no es objeto, porque requiere de algo exógeno al pensar para hacerlo, lo sensible. Pero luego, al objeto empírico le pasa algo parecido. Sigue siendo algo meramente subjetivo, pues aparece otro factor exógeno al pensar, en comparación con el cual el objeto empírico es de estatuto inferior. Nuevamente, aparece algo ajeno al pensar como parámetro de la verdad y la objetividad. Kant podría dar algunas respuestas a esto, pero no es tema de nuestra exposición. Nos vamos a concentrar en las críticas de Hegel. Sí quiero detenerme en un punto en el que Hegel parece tener razón y que nos da lugar para pasar al próximo eje temático. Las nociones de verdad, conocimiento y objeto, que están presentes explícita o implícitamente en la crítica, tienen siempre como referencia o parámetro la experiencia posible. En consecuencia, aun si el concepto constituye al objeto y brinda una representación puramente conceptual de un objeto en general, se le niega a esta representación del pensar puro carácter objetivo y validez epistemológica, tomando como criterio para todo esto la experiencia posible. Hegel quiere retomar este descubrimiento y revalidar la objetividad del objeto del pensar puro, así como el carácter epistemológico de este saber. Sin tomar a la experiencia posible como parámetro, cabe admitir que las categorías posean en sí mismas un objeto conceptual y brinden conocimiento legítimo. Esto es, retomar el descubrimiento de la percepción, pero suprimiendo el límite que Kant impuso a las categorías. Pero esto también es una discusión sobre el contenido de las categorías, sobre su presunto carácter formal. Muchas de las consecuencias del pensamiento de Kant se deben a este carácter formal. El objeto en general que brindan las categorías no puede ser objeto de conocimiento porque las categorías no tienen contenido, son mera forma. El conocimiento que brinden las categorías es meramente subjetivo, a menos que se pruebe su referencia o aplicación legítima a la experiencia posible. Las ideas carecen de objeto, son formales, y así solo son regulativas e ilusorias al aplicarlas a la intuición. Con el tratamiento hegeliano del concepto, descubrimos que el concepto no es puramente formal, sino que posee un contenido. Veamos esto. La lógica objetiva brinda las categorías idóneas para pensar el objeto. Son categorías a través de las cuales el pensar piensa en la estructura ontológica del objeto. Recién con la deducción del concepto de concepto, tenemos la categoría idónea para pensar al pensar cómo pensar. La deducción inmanente de la lógica objetiva ha conducido de categoría en categoría hasta ser necesaria la incorporación del concepto de concepto. Con este concepto, el pensar puede pensarse a sí mismo como lo que verdaderamente es, como pensar. Pero además descubre que todas las categorías anteriores son conceptos, es decir, son determinaciones del pensar. Esto es, son un contenido semántico inmanente al pensar puro. Con la introducción de la lógica del concepto, descubrimos que el concepto posee un contenido semántico inmanente. Y con la suspensión de los prejuicios kantianos, descubrimos que tiene en sí mismo un objeto, sobre cuyo estatuto objetivo y legitimidad epistemológica no hay por qué sospechar. En congruencia con esto, se redefine la verdad como correspondencia del concepto consigo mismo, es decir, la correspondencia del concepto con el objeto que el mismo se da. Con esto también se suprime
el supuesto de que las categorías sean formales y vacías. De esta manera, la lógica objetiva es el desarrollo inmanente del contenido semántico que ya posee en sí mismo el pensar puro, y conocer esto es conocer la constitución del pensar mismo. Es una autoindagación de la razón que es conocimiento, que posee objeto y que posee correspondencia entre concepto y objeto, es decir, verdad. Hasta el momento podría parecer, esto ya estoy llegando a la conclusión de esta primera parte para saltar a la próxima. Hasta el momento podría parecer que la discusión hegeliana sobre el alcance epistemológicamente legítimo de las categorías se trata más bien de elegir a qué queremos llamar objeto, conocimiento y verdad. Pero esto no es así. Para Hegel, la posición de Kant con respecto a estos conceptos lo lleva a una dificultad metodológica grave que haría necesaria la reformulación hegeliana de estos conceptos. Veamos esto. Y paso al último punto. Método. De las consideraciones precedentes sobre cómo Kant entiende las categorías, el objeto, el conocimiento, la verdad, la forma y el contenido, se sigue la siguiente crítica metodológica. La filosofía crítica es un discurso sobre la razón que, según sus propios parámetros, es incapaz de ser verdadero, de ser conocimiento y de concordar con un objeto. La doctrina kantiana, entonces, la doctrina kantiana de los elementos, es incapaz de verdad. El problema metodológico que Hegel ve en la crítica es que esta autoindagación de la razón no cumple los parámetros de objetividad, conocimiento y verdad que ella exige. Kant depende tanto de la experiencia posible para determinar a qué llamamos conocimiento, objeto y verdad, que el propio discurso de la razón sobre sí misma carece de objeto, no es conocimiento ni es capaz de verdad. Esta incongruencia interna conduce a Hegel a la reelaboración conceptual que antes presentamos. Pero esta reelaboración debe demostrar si es exitosa, si permite una autoindagación de la razón mejor que la que da Kant. El problema sería el siguiente. Suponiendo que la crítica de Hegel a Kant es correcta, ¿cómo sabemos que la autoindagación de la razón de Hegel nos brinda conocimiento objetivo? ¿Cómo sabemos si el discurso filosófico que describe a la razón se corresponde con lo que la razón en verdad es? ¿Cómo sabemos si el pensar filosofante que indaga se corresponde con el pensar tematizado en la lógica? ¿No podría ser que en esta autoindagación la razón caiga en una ilusión trascendental o sea engañada por el genio maligno? O que lo que la razón crea, o que todo lo que la razón crea saber de sí no sea más que el resultado de una necesidad meramente subjetiva y no se corresponda con lo que ella es en verdad. Sí, bien, el problema es ese. ¿Cómo sabemos que la indagación que Hegel está haciendo en la lógica verdaderamente nos da conocimiento y nos da una descripción de lo que efectivamente es la razón, ¿no? Que concuerda con lo que la razón misma es? Aquí ofrezco solo un esbozo de los rasgos fundamentales de esta autoindagación con los que creo que Hegel intenta superar estas dudas. Veamos estos rasgos. El primer elemento es la admisión del conocimiento conceptual. Con la caída de los límites kantianos al uso epistemológicamente legítimo de las categorías, se admite el conocimiento puramente conceptual de un objeto inmanente al pensar puro. Se le restituye el carácter de objeto al objeto inmanente del pensar. Y con eso se permite que la autoindagación racional tenga objeto y sea llamada conocimiento. Esto es de lo que hablamos en el apartado anterior. El segundo elemento es la deducción inmanente y la estructura del concepto. Algo adelanté al comienzo de esta charla sobre este tema. Es un tema conocido. Hegel rechaza con vehemencia ciertos recursos que Kant utiliza para indagar la razón, recordemos. Para deducir las categorías, Kant recurre al mero dato histórico de la tabla de los juicios. Para determinar la naturaleza del objeto y la validez objetiva de las categorías, remite a la experiencia posible. Es decir, si la filosofía debe indagar al pensar puro, Kant comete, según Hegel, el grave error de supeditar su indagación a ciertos datos, ciertos facta, ajenos a la razón, que la razón no puede explicar, integrar o hacer propios. Es decir, que toda la indagación, al final, toda la indagación del pensar sobre lo que es el pensar queda supeditada a condiciones exógenas al pensar.
Para evitar esto, Hegel pretende deducir las categorías del pensar puro de manera inmanente, sin recurrir a ningún elemento exógeno al pensar. Deducir las categorías es conocer la constitución del pensar. Tal investigación de la constitución del pensar no puede estar supeditada o condicionada por hechos inexplicables ajenos al pensar. Esta deducción inmanente se puede hacer solo gracias a la estructura del concepto. Esto es, a su estructura sistemática y de referencias semánticas recíprocas, que permite que una categoría remita a otras y sean integradas en la estructura sistemática. Tercer elemento. Bien. El tercer elemento consiste en la deducción de la subjetividad. La deducción inmanente no puede constar solo de la deducción de las categorías objetivas, es decir, solo de las categorías idóneas para pensar al polo objetivo. En la autoindagación de la razón debemos hallar los conceptos idóneos para que el pensar piense adecuadamente al pensar. En este punto hay varias cuestiones interesantes, pero que solo enumero por motivos de extensión. Se trata de la necesidad de comenzar por la lógica objetiva y no por la lógica subjetiva, la imposibilidad de que la autoindagación de la razón comience por un principio apodíctico y se desarrolle como un sistema axiomático, la necesidad de un comienzo inmediato y cómo pensar los supuestos o falta de supuestos en tal comienzo. Todo esto, lamentablemente, lo tengo que dejar de lado por motivos de tiempo. Ya me queda el último elemento. Paso al último rasgo, para mí el más importante y el que tal vez les parezca más discutible. Yo creo que Hegel escribe su lógica teniendo presente esto, pero es difícil encontrar pruebas textuales concluyentes. En todo caso, propongo tomarlo como una clave de lectura. Se trata de lo que yo llamo la impensabilidad de un modelo alternativo. Ustedes van a disculpar el neologismo. Esta impensabilidad se trata de la imposibilidad de pensar un modelo alternativo. Este requisito se divide en dos aspectos. La única forma que tiene Hegel de demostrar que los resultados de la autoindagación de la razón son necesarios y objetivos es demostrar que no hay un modelo alternativo de caracterización de la razón que pueda adoptarse. Es decir, en el desarrollo de la autoindagación de la razón que la lógica presenta, se van a refutar de manera inmanente, es decir, desde adentro, los distintos sistemas filosóficos, las distintas caracterizaciones del objeto, el conocimiento y la razón. Refutados tales modelos alternativos, el modelo propuesto por la lógica es el modelo absoluto, el único admisible. Pero aún queda la posible duda sobre su objetividad. Es decir, la razón cree ser de cierta manera, pero ¿cómo probamos que esto no es una mera necesidad subjetiva? Aquí es donde se introduce el otro aspecto de la prueba. En este proceso de refutación y eliminación de todos los modelos alternativos de caracterización de la razón, además se deben haber refutado todos los posibles realismos. Esto significa que con el progreso de la autoindagación de la razón, se demuestra que no hay un resto ontológico ajeno a la autoridad del pensar, ajeno al concepto. Todo ser es ser del pensar, así como todo objeto es objeto del concepto. No hay resto ontológico concebible por fuera de la determinación categorial. No se puede pensar un ser que sea un ser ajeno al pensar. Con la anulación de todo espacio ontológico extraconceptual, cabe concluir que la razón será tal y como ella se piense ser. No cabe ya afirmar que la razón se piensa a sí misma de un determinado modo, pero que puede llegar a ser de otra manera. Como no hay ser fuera del pensar, no hay un resto ontológico no sujeto al pensar y al concepto. Y no cabe plantear entonces que la razón sea de una determinada forma, tal vez inconcebible, y más allá de cómo ella misma se piensa ser. Así, concluyo diciendo, con esto se revela que la razón es autoconstitutiva, es autogenerativa y es transparente a sí misma. Es decir, se puede indagar y conocer. A esto yo llamo la transparencia de la razón. Muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Miguel, por esta conferencia tan interesante. Bueno, yo voy a animar a todas las personas que nos están escuchando y tengan dudas o preguntas que las vayan
escribiendo. Y bueno, ahora mismo voy a comenzar leyéndote un comentario, creo que es más un comentario que una pregunta, de Jesús Fonseca, que escribe: para llegar a la síntesis tengo que dudar, y si dudo de la duda, nunca llego a la síntesis porque dudaré infinitamente. No sé si te gustaría comentar algo al respecto, Miguel. No es la duda, un breve comentario, ¿no? Remitiéndome a la filosofía moderna. El planteo de Hegel no es y no es, habría que ver, la duda cartesiana, ¿no? No es la duda que hace borrón y cuenta nueva, no es una duda de ese carácter, pero sí se tiene que admitir que dentro del pensamiento hegeliano hay un elemento escéptico que se presenta en distintos lados, se presenta en la fenomenología. Vemos que la fenomenología en cierta forma es el desarrollo de un cierto tipo de escepticismo, y también vemos al comienzo de la lógica que Hegel dice partir sin supuestos, ¿no? Esta idea de que el desarrollo de la lógica tiene que presentar el movimiento absolutamente necesario del pensar, y en congruencia con eso, o en consecuencia, para poder hacer eso, tiene que partir de algo que sea inmediato y que no suponga nada más, que solo suponga el pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, Hegel tiene una forma de resolver esto. Recoge la tradición de la duda y la tradición del escepticismo, pero como él cree que hay un movimiento inmanente necesario en la lógica, resuelve este eterno retorno de la duda al que se refería la persona que escribía acá, que planteaba de Jesús, ahí está, retomé el nombre, la duda que planteaba Jesús, ¿no? No es un eterno retorno de la duda porque en todo caso Hegel está garantizado un movimiento interno del concepto, que tiene que ver con esta estructura interna, ¿no? Eso nos garantiza de que no vamos a quedar congelados en la duda, ni vamos a quedar congelados en la contradicción. Vamos a poder resolver esa contradicción y avanzar. Espero haber contestado la pregunta. No sé si esa era la duda, pero bueno. Te agradezco acá los saludos desde Colombia. Muchas gracias. Te voy a leer la siguiente pregunta que ha escrito Ariadna Lira, y te pregunta: ¿por qué ese contenido del concepto en Hegel es semántico? Bien, bien, es una muy buena pregunta. Esto me generó discusiones en distintas oportunidades, yo diciendo esto, ¿no? Contenido semántico, y a qué quiero decir cuando digo semántico. Es el mejor término que encontré para referirme a el contenido que las categorías tendrían, que ya no es un contenido sensorial, sino que es un contenido, y ahora voy a explicar por qué es semántico, porque lo que hace es embebe o viste con un determinado ropaje conceptual a aquello a que se lo aplique. Por ejemplo, las categorías de Kant. Hegel dice: Kant piensa las categorías como elementos puramente formales y sin contenido. Habría que discutir si eso es verdad. En todo caso, cuando uno mira con mucho detalle la crítica de la razón pura, ve que Kant le asigna, es verdad, Kant le asigna un carácter formal a las categorías, pero por momento oscila con atribuirle cierto contenido. ¿Y este contenido qué es? Es un contenido que no es un contenido material, es un contenido que se llama semántico porque lo que hace es pensar a algo como algo. Si yo le aplico la categoría de sustancia a una determinada multiplicidad sensorial, lo que hago es pensarla como sustancia. Pensar a esa multiplicidad sensorial como el atributo modificable de algo que perdura. Y eso es determinar semánticamente, ¿sí? O sea, el contenido de un concepto, en el fondo, es un contenido semántico, es como pensar algo. En ese sentido digo que es semántico, ¿sí? Yo sé que es un término delicado porque también se podría decir que la forma sola, sin tener ningún contenido de cómo representar a eso que se pone sobre la forma, que se pone debajo de la forma sola también tiene un cierto sentido semántico. Pero yo estoy hablando de sentido semántico en el sentido que le atribuimos carácter semántico a los conceptos. Espero haber respondido, si no, en todo caso, Ariadna, muchas gracias por la pregunta, si no, repreguntá y lo continuamos. Mario Caimi te pregunta: encontré algunos puntos de contacto con Spinoza. ¿Puede ser que sea una influencia sobre Hegel? Sí, Mario Caimi, quiero hacer un comentario, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, fue por muchos años el titular de Filosofía Moderna, es un especialista en Kant,
una persona a la que le estoy muy agradecido por todo lo que me enseñó y todo lo que aprendí de él. En todo caso, los aciertos son de él y los errores son míos. Eh, y le agradezco la pregunta. Sí, sin duda, estoy muy de acuerdo con esa idea. En la lógica de la esencia, que es el segundo libro de Hegel, ¿no? La lógica tiene tres partes, la segunda parte es la esencia. Hegel termina discutiendo con Spinoza y demostrando dos cosas, que parecen paradójicas demostrar estas dos cosas juntas, pero son importantes para el sistema hegeliano, que es, primero que nada, que Spinoza es el mejor exponente del pensamiento sustancialista, es decir, es el modelo último y supremo del pensamiento objetivo, de poner el fundamento en el objeto, pero también que es un modelo que está acotado y que necesita una superación, es decir, necesita integrar a la sustancia la subjetividad. Y por eso se tiene que hacer el pasaje al tercer momento de la lógica, que es la lógica del concepto. Es cuando obtenemos el concepto a partir del cual podemos pensar propiamente al pensar como pensar. Ahora bien, hay un segundo elemento que a mí me interesa en la relación con Spinoza, y acá espero que los hegelianos no se enojen mucho, que es, yo creo que hay ciertas aspiraciones metodológicas que están presentes en Spinoza, aunque se llevan a cabo de otra forma, bajo la estructura de un sistema axiomático, pero hay ciertas aspiraciones de cómo pensar el conocimiento, hasta dónde puede llegar el conocimiento, particularmente en lo que Spinoza se llama el tercer tipo de conocimiento, la tercera clase de conocimiento, que es un conocimiento que tendría Dios, sería una especie de conocimiento absoluto. No me quiero meter en los detalles porque no soy un especialista en el tema, el profesor Caimi sí lo es, de hecho está por publicar su traducción de la ética, y en Hegel vuelve a aparecer de alguna forma esa idea. Yo creo que en Spinoza hay una pretensión de que este tercer tipo de conocimiento suponga un conocimiento de lo absoluto que incluye no solo lo infinito, sino lo infinito y lo singular. Y yo creo que en Hegel está esto, a pesar de que para Hegel y para Spinoza esto es un problema. Y como es un problema, muchas veces vemos que Hegel tira esto como debajo de la alfombra, escondiéndolo. Bueno, eso ya es una interpretación mía, una opinión mía, ¿no? Pero estoy absolutamente de acuerdo de que haya una vinculación entre Spinoza y Hegel, no tengo duda. Y de hecho creo que la profesora Jimena Solé dentro de un par de semanas va a hablar, seguramente va a hablar de eso, que ya es una especialista en ambos temas, en Hegel y en Spinoza. Bueno, te voy a leer, creo que es más bien un comentario que una pregunta, pero te voy a leer el mensaje de Leandro Catollo, que escribe: pero el concepto de transparencia implicaría anular la operatividad de la negatividad como movimiento inmanente. Implicaría la cristalización del pensamiento y anularía la dinámica de concepto que está estructurado en el devenir, en el tiempo. No sé si quieres... Sí, por supuesto. Gracias, Leandro, también por la pregunta. La respuesta es depende cómo uno interprete esa transparencia. Como habrán visto, yo ya me estaba quedando sin tiempo. Este texto tuvo que ser recortado mucho, porque no me gusta abusar de la paciencia de los oyentes, en este caso. Entonces, bueno, tuve que recortar muchas cosas. Si uno tuviera que hablar de qué consiste esa cristalización no, esa transparencia. Cuando yo hablo de transparencia no estoy hablando de unificación absoluta, superposición absoluta y anulación de toda la dialéctica, de todo el movimiento dialéctico de diferenciación interna. Sería absurdo que yo plantease eso. Sería absurdo pensar que Hegel llega al final y anula todo el proceso anterior de diferenciación interna. Cuando hablo de transparencia, a lo único que me estoy refiriendo es que la razón se puede conocer a sí misma. Que el pensar puro, yo hablo de razón en un término sumamente laxo, ¿no? No estoy usando la palabra razón en un sentido técnico específico, estoy intentando hablar en un vocabulario que tanto Hegel como Kant aceptarían, ¿no? Cuando hablo de transparencia, lo único que digo es que finalmente se acredita al final de la lógica que esta recursividad de la razón sobre sí misma o del pensar sobre sí mismo es conocimiento. Es decir, que encuentra objeto y que hay conocimiento, que eso es conocimiento objetivo. Que no hay motivos para degradar a este conocimiento al estatuto de una mera necesidad subjetiva o a un mero conocimiento subjetivo, o ni siquiera llamarlo conocimiento, ¿no? O algo regulativo. En Kant se formaría como algo regulativo,
como una necesidad subjetiva. Entonces, espero que con esta especificación de lo que quiero decir con la palabra transparencia se haya entendido un poquito más esa cuestión. Vale. Razón histórica te escribe, saliendo un poco del diálogo entre Hegel y Kant y llevándolo al diálogo entre Hegel y la filosofía moderna más clásica, ¿cómo Hegel resolvió o en su defecto resolvería la dicotomía entre necesidad y contingencia de la filosofía moderna? Estoy buscando la pregunta para... Está no la veo, la pregunta está justo ahí abajo. Ah, acá está. No es un tema, no es el tema que yo trabajé acá. Es un tema muy difícil. No sé si puedo decir mucho al respecto. Yo creo que Hegel lo que hace, intenta articular necesidad y contingencia. No sé si lo logra, pero lo que sí logra, o yo sospecho que logra, es articular necesidad y libertad. ¿No? Porque el comienzo de la doctrina del concepto es la entrada al terreno de la libertad, luego de haber mostrado cómo se agota la necesidad. Pero la libertad es el resultado de la necesidad. Es decir, entrar al terreno del pensar propiamente dicho, del pensar, donde el pensar se puede conocer a sí mismo, y todas las determinaciones son autodeterminaciones, y eso es libertad, es el resultado de un proceso de enriquecimiento sucesivo en el terreno de la necesidad. Es decir, en el terreno donde el fundamento no es autofundamento, sino donde el fundamento es objeto, sustancia, cosa, ser, y todas las categorías objetivas con las que pensamos el polo objetivo. No sé si respondí la pregunta, pero bueno. Bueno, Ana Pelayo te pregunta, ¿el método es un método o solo el pensar quiere pensar el ser, que no va más allá ontológicamente? Sí, está muy bien la pregunta. El método no es un método. Es raro, ¿no? Decir esto, el método no es un método. Lo que quiero decir cuando digo el método no es un método, significa que no es que nosotros tenemos una serie de pasos y lo único que hacemos es le decimos a la razón, mire, usted lo único que tiene que hacer es seguir estas reglas, como en Descartes, ¿no? Teníamos 4 reglas. Usted aplique estas reglas y va a ir bien. No, en realidad lo que tenemos es el desarrollo inmanente del pensar a través de sus distintas categorías, pero que al final de la ciencia de la lógica se revela como método. Hegel dice, opa, al final de la ciencia de la lógica descubrimos que todo este proceso no solamente era el proceso de explicitación del contenido del pensar, no era solamente la exposición del autoconocimiento del pensar, sino que al mismo tiempo toda la lógica misma es un método, es método. Pero, insisto, no es un método en el sentido tradicional, ¿no? Como si uno dijera, bueno, método axiomático, lo único que tengo que hacer es identificar las premisas y después deduzco, o el método que nos propone Descartes, decir, bueno, yo tengo 4 procedimientos y lo aplico a toda investigación y sé que voy a andar bien. El método se confunde con la propia exposición, es decir, el método es desarrollar de forma inmanente lo que el pensar es, o lo que las categorías mismas son. Ese es el método. Y en cierto sentido es un método. Diana María López escribe, estimado Miguel, encantada de escucharte. En lugar de decir refutación y eliminación de los modelos ontológicos, ¿no sería mejor decir refutación y superación? Sí, Diana López también es una profesora argentina, es una gran hegeliana, hemos trabajado en muchos congresos juntos, así que agradezco mucho que esté escuchando y agradezco su intervención y su pregunta. Y sí, es cierto, habría que hablar de refutación y más que eliminación, superación, integración, apropiación, ¿no? Es lo que siempre Hegel hace con todos los sistemas. Lo que hace Hegel es mostrar que se refutan desde adentro, pero que algo de verdad tienen. Es decir, son un momento en el desarrollo de la verdad del pensar. En consecuencia, no hay anulación absoluta en Hegel, ¿no? No hay eliminación absoluta en Hegel. Muchas gracias por la intervención, que es muy pertinente, ¿cierto? Sí. Marco Vargas. Si la razón se vuelve para descubrir las leyes del pensamiento, de igual manera descubre el concepto.
Estoy pensando porque habría que repreguntar, yo tendría que repreguntar qué quieren decir ciertos términos, ¿no? Pero yo diría, en cierto sentido, sí. Si por leyes del pensamiento vamos a entender cómo funciona psicológicamente una subjetividad finita, la respuesta sería no. O tal vez sería un camino más largo, ¿no? Porque tendríamos que empezar con la fenomenología del espíritu, que de alguna forma trabaja eso, pero no son leyes psicológicas, estrictamente hablando. Pero si uno habla de leyes del pensar, de un pensar puro, en cierto sentido lo que Hegel está haciendo es eso, sí. Lo que está haciendo Hegel es comenzar primero con la categoría más inmediata y más simple, más indeterminada, que es el ser. Y a través de esta investigación sobre el ser, lo que va a terminar descubriendo es el movimiento interno del pensar. Sí, es decir, las leyes del pensar, sí, en ese sentido estoy de acuerdo, sí. Bueno, estoy viendo, Andrés Álvarez León te pregunta cómo vería Hegel el retorno actual a los realismos, como por ejemplo el realismo especulativo. No sé si te gustaría comentar algo respecto a eso. No estoy muy familiarizado con la asignatura, así que no me atrevería Vale. a dar una respuesta definitiva. Hay lecturas realistas de Hegel y tienen cierto asidero. Yo digo que hay muchas lecturas distintas y hasta opuestas de Hegel que pueden tener asidero porque Hegel es un autor que intenta hacer síntesis de una multiplicidad de elementos que están en la tradición filosófica con la que él está discutiendo. Entonces, en este camino de intentar integrar estos elementos opuestos, siempre hay un momento en el que tiene primacía uno de ellos. Lo mismo pasa con las lecturas llamadas de derecha o de izquierda de la filosofía política de Hegel. Lo mismo pasa con la lectura de qué prima, el espíritu o la naturaleza. Es decir, al fin y al cabo, en Hegel hay un objeto exterior al ser humano y depende donde uno haga el foco. O sea que no, lamentablemente, Andrés, no te puedo responder la pregunta sobre el realismo especulativo, pero de alguna forma te estoy respondiendo sobre el realismo en general, que es difícil determinarlo. Mi lectura es que no prima lo real, si por real estamos hablando de algo autónomo. Pero hay momentos en los que Hegel parece decir lo contrario. Bueno, y como tenemos que ir poco a poco terminando, voy a leerte las dos últimas preguntas. Bueno, uno es más bien un comentario de Diego Busale que te escribe: en Spinoza, el pensar es un atributo de la sustancia. En Hegel, el pensar es devenir del sujeto. Sí. La segunda, sí. Más bien te voy a invitar a que lo leas por la fórmula que ha escrito Juno Magento. No sé si puedes ver el mensaje. Te escribe: usted habló de una fórmula de Hegel. Sí. No sé, yo no soy un especialista en matemática y en formulaciones matemáticas de estas cuestiones. Lo que quería explicar con este procedimiento que describe Hegel es que lo que Kant presenta como una serie en el tiempo, donde lo que uno hace es va buscando elementos en el tiempo y los va agregando. Es decir, yo me pregunto, ¿cómo será el mundo? El mundo como totalidad, el universo como totalidad, ¿tendrá un comienzo o es infinito? Si uno retrocede en el tiempo es infinito. Entonces Kant lo que intenta hacer, lo que muestra que hacen estos adversarios que discuten esta materia, es, bueno, van mostrando qué pasa si uno sostiene una posición o la otra. Y lo que están haciendo es retroceder en una serie, ir agregando eventos del tiempo, del mundo. Lo que hace Hegel es decir, momento, esto se puede reformular en términos matemáticos, y tenemos una representación un poco más cercana al lenguaje propio del pensar. Pero esta representación matemática no es del todo adecuada, en verdad. ¿Por qué? Porque en matemática lo que vamos a hacer es tener una cantidad y decir, con esta cantidad tenemos lo absoluto, no, necesitamos uno más, agregamos el 1. Con esta cantidad determinada, ¿tenemos lo absoluto? No, tampoco, vamos uno más. Entonces, tenés dos posiciones que discuten, que con agregar uno más ya estaríamos, y luego se da cuenta de que en realidad tiene que agregar otro más y otro más y otro más. Entonces Hegel dice, bueno, pero con esta representación matemática, con esta conversión en un lenguaje matemático de lo que la razón está haciendo en la antinomia,
tampoco tenemos la verdadera formulación conceptual del problema, porque todavía tenemos la forma de una línea. Y la forma de una línea está asociado a lo representacional, a la forma del tiempo. Es decir, es una representación insatisfactoria e incompleta, no del todo adecuada, de lo que es el infinito. Como Hegel piensa que el infinito en realidad sería mejor representado por un círculo, entonces dice, bueno, pero entonces, ¿no será que esto que se presenta como siempre agregar un elemento exógeno más, en realidad no será el movimiento lógico al interior de un concepto, que es un movimiento pendular, que es decir, va de a no a, y de no a a? Cuando yo esto lo intento aplicar a lo representacional, se me presenta como llegar a un límite y pasar el límite, llegar al límite y pasar el límite agregando elementos, ¿sí? Pero en realidad es un movimiento conceptual. No sé si respondí la pregunta, porque está formulada en un término matemático, pero en todo caso, si le interesa a Juno le interesa las formulaciones matemáticas que hace Hegel, al final del libro de la doctrina del ser, Hegel tiene un extenso tratamiento de las formulaciones matemáticas y ahí explica cuáles serían las formulaciones matemáticas más cercanas al pensamiento conceptual, ¿sí? A lo estrictamente conceptual. No sé si quieres, para terminar, añadir algún comentario al comentario de Diego Busales sobre Spinoza y Hegel. A ver, no lo veo. En Spinoza, el pensar es un atributo de la sustancia. En Hegel, el pensar es devenir del sujeto. Sí, es verdad. En Spinoza el pensar es un atributo entre infinitos atributos de la sustancia, como, bueno, conocerán los que estudiaron filosofía moderna. En Hegel el pensar obviamente no va a ser el atributo de una sustancia, sino que yo diría más que el pensar es devenir del sujeto, si por sujeto no entendemos una subjetividad finita. Si por sujeto entendemos, yo daría vuelta el enunciado, en vez de decir el pensar es el sujeto, no, así estaría formulado. No diría el pensar es el devenir del sujeto, poniendo toda la carga en el sujeto, sino que yo diría algo así como el pensar, al final el sujeto es el pensar. Eso es ser sujeto en Hegel. Sujeto al final va a ser esa dinámica propia del pensar que está estudiada en la lógica. Eso es ser sujeto. ¿Sí? Como para desustancializar el concepto de sujeto, ¿no? Porque si uno dice el pensar es el devenir del sujeto, pareciera que uno pone todo el acento en el sujeto y el sujeto es una cosa que perdura y que hace eventualmente la actividad de pensar. En realidad lo que tenemos en Hegel es una desustancialización y lo que tenemos es pensar. Ser sujeto en realidad, en el fondo, es eso, pensar. Espero haber respondido, no sé si iba a eso, pero gracias, Diego, también por la pregunta. Bueno, pues como ya se nos ha acabado el tiempo, Miguel, agradecerte de nuevo muchísimo tu ponencia. Ha sido muy interesante y me uno al aplauso virtual que te han mandado en muchos comentarios. Muchas gracias. Y bueno, y nada, y antes de terminar, recordar a todas las personas que nos están escuchando que estas ponencias seguirán teniendo lugar todos los martes durante el mes de junio y que el próximo martes tendremos a la profesora Valeria Campos Salvaterra de la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, el agradecido soy yo verdaderamente por haberme invitado. Estoy muy agradecido con la Sociedad de Estudios Hegelianos y les agradezco mucho por abrir este espacio virtual que nos acerca y hace que sea más fácil que dialoguemos entre todos. La verdad, muy agradecido. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Hasta luego.